Bien, bienvenidos a su video semanal. Hoy día nos toca hablar un poquito sobre la interpretación de la ley. Vamos a hablar si el hecho del desuso de una norma jurídica pierde su fuerza, ¿no? Pierde su fuerza obligatoria, ¿no? Y por lo tanto conoceremos lo que es la derogación en relación también a lo que significa el desuso de una norma jurídica. Bien, lo primero que tenemos que llegar a establecer para poder ir entendiendo, ¿no?, lo que es la interpretación es precisamente lo que busca, en lo que consiste, ¿no? Y lo que busca o consiste la interpretación de la ley es precisamente buscar el verdadero sentido o alcance. Entonces, uno se pregunta, ¿qué es el sentido? ¿Qué es el alcance? ¿No? Es lo que quiere llegar a abarcar la ley, ¿no? ¿Cuál es el motivo, verdad? El por qué fue creada la norma jurídica, ¿no? Para el caso concreto, ¿no? Cómo nosotros debemos interpretar, porque van a haber muchas veces que, por ejemplo, te van a pedir tu asesoramiento, porque van a tener duda respecto de la interpretación de un contrato, por ejemplo, o que el contrato es ley, por cierto, ¿no? Independientemente de las normas del artículo 1560, 1566, respecto del libro cuarto de nuestro Código Civil, respecto a la interpretación de un contrato. Pero, igual, ¿no? Viene este tema de la interpretación legal, o en el sentido de quién debe o a quién le toca interpretar. Entonces, hay muchas cosas, pero lo principal que ustedes que detengan algo en su cabeza, ¿no? Lo primero es que interpretar una norma jurídica significa, ¿no?, buscar su sentido o alcance, ¿no? El verdadero sentido o alcance de la norma jurídica. Entonces, como vemos, ¿no?, eso incluye, ¿no?, el conjunto de actividades destinadas o indispensables para poder aplicar no la ley, el derecho. Porque las leyes pueden tener finalidad aplicar eh, a una situación determinada, pero el derecho es lo que se aplica, ¿no? Es lo que se vive, ¿no? La ley puede ser injusta, pero el derecho precisamente lo que debe buscar es la justicia, independientemente de lo que una ley pueda alcanzar o no. ¿Ok? Entonces, el ejercicio de la aplicabilidad de una ley, el tema de la interpretación. Por cierto, vamos a llegar a que si no se puede aplicar ningún tipo de interpretación, nos tendremos que ir a los principios generales del derecho, al interés general, ¿no?, del legislador. Hay ciertas situaciones en donde la equidad, por ejemplo, vamos a entenderla como la justicia aplicada al caso particular. Hay cuestiones, ¿no?, que podemos señalar que la ley puede tener cierto vacío, ¿no? Pero el derecho no. Y el derecho no tiene vacío. Y eso, bueno, eso lo vamos a recordar un poquito más adelante. Lo que sí ahora nos toca analizar, como les comentaba, es la famosa interpretación. El Código Civil chileno, el Código Sustantivo, ¿no?, establece un sistema de interpretación reglado, por supuesto, ¿ya? Reglado en el sentido de que está estipulado, ¿no? Hay normas del artículo 19 al numeral 20, al artículo 24, ¿cierto?, del título preliminar del Código de Bello, el cual nos habla un poquito sobre la interpretación de la ley. Y bueno, hay que entender que la interpretación, según su origen, puede ser un origen doctrinal o por vía de autoridad. ¿Por qué es tan importante? Porque si tú te colocas a pensar, el juez,
¿no? El ministro siempre está interpretando. A pesar de que la ley sea bastante clara en poder, en no admitir una interpretación, ¿no? Ahora, ¿y por qué siempre está aplicando, no? ¿Por qué siempre está interpretando? Toda vez que es el juez el cual debe razonar, pensar y valorar las pruebas, ¿no? Tiene que el juez lograr este gran ideal, este gran principio que es una justicia. Y no solamente una justicia formal, que sería aplicar una norma, ¿no? Una legislación aplicable, un estatuto jurídico regulador a una situación en particular, sino que además alcanzar dicha justicia material, alcanzar estos principios superiores de justicia. Cuestión que puede ser tan cuestionada como el concepto de derecho. ¿Ah? Pero bueno, por de pronto hay que entender que el juez, por ejemplo, es una interpretación por vía de autoridad. Pero no es la única autoridad, como veremos, que puede interpretar. Porque puede suceder, no sé, porque en una empresa, te coloco un ejemplo, eh, no, eh, no esté especificado, ¿no? Para su empresa de aseo que le presta servicio, ¿no? Que dichas personas de dicha empresa ocupen zapatos Volkswagen, ¿no? O sea, esos zapatos de seguridad. Entonces, ustedes saben que de todo lo que no responda la empresa subcontratista debe responder la empresa principal. Hay una responsabilidad subsidiaria ahí, ¿no? Y por lo tanto, dicha empresa está preocupada, puesto que los trabajadores de esa empresa de aseo no están ocupando zapatos de seguridad. Pero la ley dice ciertas actividades que son riesgosas y ellos lo que hacen es limpieza. ¿Por qué va a ser considerado riesgoso? Pero tienen la duda. Entonces, la entonces la interpretación doctrinal, ¿no? Eso es por consulto, ¿no? Los tratadistas, los abogados y otros no tienen fuerza obligatoria. O sea, puede ser que un abogado en Chile, no sé, un ejemplo cualquiera, ¿no? Pablo Rodríguez Gré, establezca una situación respecto a al daño moral en cuanto a las personas jurídicas. Puede existir la abogada Carmen Domínguez que habla sobre el daño moral en las personas jurídicas. Si una persona jurídica puede verse susceptible de verse dañado moralmente, ¿no? Porque más adelante ustedes van a estudiar respecto de eh, el daño como presupuesto sine qua non de la responsabilidad extracontractual. Y van a estudiar que existe un daño patrimonial y un daño extrapatrimonial. Y dentro del daño patrimonial van a estudiar que existe el daño presente y el daño futuro, ¿no? Daño presente, el efectivamente causado, el daño futuro, el lucro cesante. Y el daño extrapatrimonial encontramos este precio de las lágrimas, el precio del sufrimiento. Porque, por cierto, tus lágrimas pueden ser muy distintas a las lágrimas de Pedro o de María, ¿no? ¿Cómo valoramos, ¿no? Y por supuesto, se ha entendido por la parte de la doctrina civilista que el daño moral es aquella aflicción emocional que sufre una persona, porque la persona puede tener lágrimas, una empresa no, sin perjuicio que puede ser una persona jurídica. Entonces, cabe preguntarnos si dicha persona jurídica puede verse dañada moralmente. Bueno, lo voy a dejar como interrogante.
más adelante en otro video lo vamos a aclarar y vamos a decir qué ha dicho la doctrina. Pero esto solamente para dar un ejemplo de cómo la doctrina, ¿no? Los abogados, los jurisconsultos van aplicando donde no está claro si es posible que, por ejemplo, lo que yo te comento, si una persona jurídica puede verse afectada moralmente o no, ¿no? Entonces, es la doctrina que empieza a hablar de esto y es precisamente las sentencias de la Corte Suprema que va recogiendo también la doctrina de estos jurisconsultos en sus fallos. ¿Por qué? Porque deben argumentar, deben fundamentar la lógica de sus resoluciones, de su sentencia. O sea, una sentencia debe ser fundada. Y no solamente fundada en normas legales, sino también en doctrina. Entonces, si bien es cierto, la doctrina no es obligatoria y no tiene fuerza obligatoria como por ejemplo lo que es la ley, pero sí sirve de antecedente cuando la ley no alcanza ciertas situaciones como la recién mentada, ¿no? Donde no hay una claridad respecto de la aplicación de una norma jurídica. Entonces, estos sistemas en doctrina existe una escuela científica, una escuela exegésica o de culto, ¿no? Una escuela científica de interpretación, más que nada procede cuando hay dudas sobre el sentido de la ley, por cierto, o sea, en lo que un poquito nosotros estamos conversando. Ahora, se considera el precepto, ¿no? Y el fin social de la ley. La ley tiene una fuente formal, que es la norma, y una fuente real que está dada por un elemento racional, que es la noción del derecho, y un elemento experimental, que es la aspiración a la armonía colectiva que existe en un medio social. Hans Kelsen, el jurista austriaco, y su teoría del derecho puro, indica que todo el derecho deriva de la voluntad del Estado. Y no hay más derecho que el derecho positivo. Una visión, por supuesto, bastante positivista. Pero cabe tener presente respecto de todos estos sistemas doctrinales. Ahora, la interpretación vía autoridad no solamente la realiza la Dirección de Trabajo o el juez, sino también otros órganos de la administración del Estado. A través de las subcirculares, a través de sus instructivos. ¿Ok? Un segundo. Al principio del video se señaló a quién le toca interpretar. El artículo 3º dice que tiene una fuerza obligatoria general, o sea, la interpretación por vía legislador. ¿Ah? También se llama la interpretación auténtica. Y dicha interpretación auténtica, la única limitación son las garantías constitucionales respecto al carácter retroactivo de una ley, digamos, ¿no? Solo toca al legislador. La interpretación judicial es la que realiza día a día el juez al redactar un fallo, por ejemplo. ¿No? Por cierto, la sentencia es una ley. Es una ley para los litigantes que han intervenido o han actuado como operadores del derecho dentro de ese litigio. Puede suceder que no exista una norma, no exista ley, pero sí existe un conflicto. Y en ese caso, a la luz del artículo 76 de nuestra Carta Fundamental, a la luz del artículo 10º de nuestro Código Orgánico de Tribunales, es donde se consagra el principio de la inexcusabilidad. O sea, el juez no puede excusarse de conocer de esa conflictividad ni aún a pretexto de falta de ley. Entonces, ahí uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo lo hace?
¿Cómo realiza cómo puede resolver, ¿no? Como esa forma de solucionar el conflicto como heterocomposición, ¿no? Es donde él debe ser imparcial. Bueno, lo realiza no solamente aplicando los principios generales del derecho o la equidad, que por cierto es una de los temas que deben contener una sentencia. Si tú lees el artículo 170, número 5, vas a ver a falta de norma del Código de Procedimiento Civil, por cierto, 170, número 5, a propósito del contenido de la sentencia. A pretexto de norma, los principios de equidad, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿qué es la equidad? Y ahí ya entramos a filosofía del derecho, a otras normas. Pero bueno, lo importante es que es la justicia aplicada al caso particular, a mi parecer. Ahora, el juez no solamente puede resolver un asunto aplicando los principios generales, que por cierto los debe aplicar, no solamente aplicando la equidad. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo entonces soluciona esta falta de norma para poder solucionar dicha conflictividad? Y ahí nos vamos a un aforismo jurídico que nos dice, donde existe la misma razón, existe la misma disposición. A ver, llevando esto a terreno, ¿no? Imaginémonos que hay una situación de hecho no matrimonial, que por cierto viene desde el inicio de la humanidad. ¿Ah? Una situación de hecho no matrimonial significa convivir con una persona. No estamos hablando de esa relación de hecho no matrimonial formalizada a través de un acuerdo de unión civil. No, estamos hablando de los convivientes. ¿Ah? Ahora, esta situación social, cultural, y que por cierto son familia, ¿no? Porque ahora no podemos restringir el concepto de familia al papá, mamá, ¿no? Hijo. Familia pueden ser monoparentales, ¿no? Y no podemos limitar lo que entendemos como familia porque estaríamos limitando eh, eh, el, el concepto y estaríamos discriminando, ¿no? Bien. Ahora, eh, ¿por qué te comento esta situación? A propósito del aforismo, ¿no? Donde existe la misma razón, deberá existir la misma disposición. Ahora, ¿por qué? Porque eh, cuando nosotros entendemos esto, uno puede llegar a decir que los principios generales y la equidad, ¿no? Sirven también para crear derecho al caso particular. Sirve no solamente para poder interpretar, sino también para poder crear. Ahora, eh, cuando, cuando se sustrae es en un caso donde no existe norma a aplicar. ¿Ok? Ahora, este caso del conviviente, ¿no? Uno dice, bueno, Pedro está con Pablo, ¿no? Durante 10 años. Pedro lo dejó de lado su familia por su dedicación y por su orientación sexual, por ejemplo, ¿no? Y su familia lo trató muy mal y lo apartó al 100% de sus relaciones de familia. Siguieron las relaciones, esta persona enfermó, le fue bien en la vida de todas maneras, ¿no? Hizo una cadena de restaurantes, una línea de autobuses, etcétera. Le fue muy bien, compró terreno, propiedad, tiene una gran empresa, una línea de ferreterías, ¿no? Bueno, esta persona enfermó y falleció. ¿Quiénes fueron los primeros en acercarse, no? La familia que lo abandonó al inicio. ¿Ah? ¿Y por qué? Por sus bienes. ¿En qué situación quedó su pareja? Ahí está el problema. Entonces, esta pareja demanda por compensación económica.
Y a la luz del artículo 61 de la Ley de Matrimonio Civil, dice es que en virtud del divorcio, la nulidad, ¿cierto? El cónyuge, el hombre o la mujer, que se dedicó a la obra de las casas o al cuidado de los niños y no pudo ejercer una profesión o oficio, tendrá derecho a esta compensación económica. Entonces cabe preguntarnos si esta norma excluye la relación de hecho no matrimonial, no la excluye. Y por lo tanto sería totalmente aplicable a la convivencia. ¿Y por qué? Porque donde existe la misma razón, un matrimonio, por ejemplo, ¿no? Y acá, en esta otra situación, una relación de hecho matrimonial con las mismas circunstancias de un matrimonio, pero no formalizado. ¿Por qué no se le va a dar una compensación económica? Y así lo entendió el legislador cuando creó el acuerdo de unión civil. Entonces, eh, y eso, el decir, bueno, por este lado, ¿no? No hay una norma para poder aplicar, ¿no? Pero ¿qué hago yo como juez? ¿Cómo hago yo como magistrado, ¿no? Lo que debo hacer es pensar en este aforismo. Donde existe la misma razón, deberá existir la misma disposición. Y por lo tanto, existiendo las mismas situaciones de facto, esto es una relación, un transcurso de tiempo, una dedicación, no pudo ejercer una posición o oficio porque lo cuidó, imagínate que tuvo diabetes, no sé, y pudo, ¿no? Y pudo sobrevivir. Entonces, es justo que esta persona que acompañó a su pareja más de 10 años no tenga derecho a una compensación. Si se dedicó, y que esta familia, ¿no? Que lo abandonó de por vida, ¿no? Por sus creencias, por sus convicciones, por su orientación, eh, pueda acceder a la herencia, por ejemplo. Entonces, bueno, respecto de esto, el juez lo que podría llegar a hacer ahí es, donde existe la misma razón, existe la misma disposición, como se decía, lo que hace él es tomar esa norma jurídica de la ley, ¿no? Tomar esa norma jurídica y llevarla, ¿no? Llevarla, esa aplicación de esa norma a esta otra situación. ¿Y cómo se llama eso, profesor? Bueno, fácil, eso se llama integración de la norma jurídica. Y esa integración de la ley es a propósito de la inexcusabilidad que existe respecto de el principio, ¿no? Este principio de la inexcusabilidad que tiene el juez. Entonces, y como se dijo, o sea, él deberá aplicar la equidad natural, los principios generales, pero no puede, ¿cierto? No puede no dejar de resolver la conflictividad jurídica. Bueno, hemos aprendido lo que es la integración de la norma jurídica, ahora nos vamos a la finalidad de la interpretación. Cuando nosotros empezamos a entender lo que era interpretar, señalamos dos grandes cosas. Primero, la finalidad de interpretación es fijar el sentido o alcance de la norma jurídica. Entonces, es en sí, es la correspondencia, este sentido de la correspondencia entre la generalidad de las normas jurídicas y los antecedentes específicos que pueden existir en un caso particular, que permitan dar una solución de justicia. Pero, vuelvo a repetir, no solamente una justicia formal, que es lisa y llanamente aplicar una norma jurídica, sino que además, ¿cierto? Es poder alcanzar esta justicia material, estos principios superiores de justicia. Ahora, esa es la finalidad, ¿cierto? Ahora, en cuanto a los criterios de interpretación, tenemos un criterio histórico o subjetivo, que en definitiva ustedes deben entender que debe reconstruir el pensamiento y la voluntad del legislador de la época. Claro, porque si nosotros vamos a un contexto social,
¿no? Una ley puede ser bastante justa para una determinada época social, pero hoy esa ley puede ser totalmente injusta. Entonces, es por eso que hay que recurrir cuál fue el motivo de creación de esa dicha norma. ¿Dónde lo encontramos? Precisamente donde se discutieron la creación de la ley. Ahora, también existe un criterio normativo objetivo y ese sostiene que la ley tiene una significación propia e independiente incluso de sus propios autores. Bueno, vamos a ir entendiendo esto gracias a los famosos elementos de interpretación. ¿Cuáles son los elementos de interpretación? Tenemos el elemento gramatical, tenemos el elemento histórico, tenemos el elemento sistemático, el lógico y el espíritu general de la legislación. Y dicho espíritu general de la legislación es la equidad y los principios, ¿no? Ahora, el gramatical implica el análisis de la semántica también, de la sintaxis del pretexto legal, ¿no? Del precepto legal, en cuanto a los artículos 19, 20 y 21 del Código Civil. El elemento histórico lo encontramos en el artículo 19, inciso segundo, ¿ah? Porque cuando el sentido de la ley es clara, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu, dice el artículo 19. Ahora, pero el inciso segundo dice, pero bien se puede, ¿no? Y ahí tenemos el famoso elemento histórico. Ahora, el lógico y sistemático. ¿Qué es elemento lógico? Elemento lógico es, antes de entrar ya al propio concepto, porque ya entendimos lo que es el gramatical, es ver la sintaxis, ¿no? El histórico, a propósito de la formación de la ley, porque cuáles fueron los fines económicos, sociales que tuvo en consideración el legislador en crear la norma jurídica, ¿no? Pero ahora nos falta entender el elemento lógico. El elemento lógico consiste en buscar en la propia ley el sentido alcance de un precepto legal. Por ejemplo, el 582 del libro segundo de nuestro Código Civil habla sobre el dominio. Y nos dice que es aquel derecho real que se tiene sobre una cosa corporal. Para gozar y disponer, y después sigue, ¿no? Y uno dice, bueno, entonces, ¿solamente respecto a los bienes corporales? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los bienes incorporales? Porque nosotros sabemos que los bienes corporales son aquellos que pueden ser apreciados por nuestro sentido, como una casa, un libro, un auto. Y que los bienes incorporales no pueden ser apreciados por nuestro sentido, por el tacto, por la vista, no por el gusto, sino por nuestra inteligencia. Así, por ejemplo, nosotros tenemos un derecho real de dominio, que es un derecho real, y que nosotros sabemos que tenemos el derecho real, pero no lo vemos. Tenemos un derecho personal de pedir alimento, por ejemplo, pero no lo vemos, pero sabemos que lo tenemos. ¿Y cómo sabemos que lo tenemos? A través de nuestra inteligencia. Perdón. Entonces, ahí, ¿no? Ahí nosotros señalamos, pero ¿cómo nosotros interpretamos entonces la norma del artículo 582, donde dice solamente los bienes corporales? ¿Qué pasa con los bienes corporales? Yo no tengo un derecho real de dominio sobre mi bien incorporal. O sea, yo no soy dueño de mi derecho a servidumbre. Yo no soy dueño de mi derecho real de dominio. Yo no soy dueño de mi derecho a pedir alimento. Por supuesto que soy dueño. Eso no me cabe duda. Pero ¿por qué la ley no lo incluye? Entonces, el elemento lógico hace que nosotros busquemos en el mismo cuerpo legal, en la misma ley, el sentido y aclarar con la misma ley. Entonces, el elemento lógico hace que no nos vayamos al artículo que viene, al 583, es donde nos dice que sobre los bienes incorporales, dice cosas, pero se tuvo que haber señalado bienes, ¿no? Sobre los bienes incorporales también hay una especie de propiedad. Entonces, nos aclara, ¿te das cuenta? Pero no salimos de la ley
¿ya?, de la estructura de la ley para poder interpretar. Ocupamos la misma ley. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que puede ser una ley cualquiera, ¿no? El artículo primero de la ley no está claro, pero luego te lo explica y te lo aclara el artículo 20 de la misma ley. Ahora, entonces, ¿qué es el elemento lógico? Podemos señalar que es la concordancia que debe existir entre las diversas partes de una ley. Que exista una unidad conceptual y de criterio, por cierto. ¿Dónde nos encontramos eso? En el artículo 22, inciso primero, y en el artículo 19, inciso segundo. Elemento sistemático. Aquí ya nosotros nos vamos de la ley. ¿Cómo nos vamos de la ley? Claro, porque si la ley no está clara, nos vamos a otras leyes que traten, obviamente, y que versen sobre la misma materia, ¿no? Eso se encuentra en el artículo 22, inciso segundo. Entonces, ese famoso el elemento de interpretación sistemático, o sea, nos vamos a otro sistema normativo. Si nosotros eso lo llevamos a los contratos, ¿no? Y en un contrato, ya me estoy adelantando, pero si un contrato, porque el contrato lo hay para las partes, por eso te lo comento, ¿no? Y porque también en 1564, creo por ahí, ¿no? Nos habla también de la interpretación de una cláusula por otra. O sea, si yo tengo un contrato, por ejemplo, y una cláusula no está muy clara, lo que yo hago es tomar esa cláusula y ver otra cláusula del contrato que me logre interpretar esa otra cláusula. Y eso es un elemento de interpretación de un contrato por otro, ¿no? O sea, un contrato de una cláusula por otra, perdón. Y un elemento lógico de interpretar el contrato. Pero, por ejemplo, puede ser que una misma razón social tenga conmigo dos contratos. Uno de abastecimiento y otro de contabilidad, de prestación de servicio, por ejemplo. Entonces, el de abastecimiento dice que el pago de la factura se pagará todos los días 5 de cada mes. Pero el de prestación de servicio no se especificó la fecha de pago de la prestación de servicio. ¿Cómo lo interpretamos? Con el otro contrato, puesto que son las mismas partes. Y al ser las mismas partes, que tienen dos contratos, dice, bueno, si en este contrato no me dice nada, lo voy a interpretar con el otro contrato que tengo con usted. Y en el otro contrato que tengo con usted, se me paga los primeros 5 de cada día mes. Entonces, aquí por este servicio me tendrá que pagar también la misma fecha. Si nada dice, evidentemente, si nada dice el otro contrato. Y ese es un elemento sistemático, o sea, nos vamos a otro contrato, pero dentro de las mismas partes. En materia de ley, ¿no?, y lo que se conoce como hermenéutica legal, de interpretación, el sistema sistemático es una correspondencia más allá de la propia ley que se está interpretando. O sea, nos vamos a otras leyes. Principalmente si versan sobre la misma materia, por cierto. Y eso nosotros lo encontramos, como te comentaba, en el artículo 22, inciso segundo, y en el artículo 24. ¿Qué es el espíritu general de la legislación y la equidad? Porque claro, si no nos sirve ningún tipo de interpretación o elemento de interpretación, nos tendríamos que ir y el juez debe buscar la solución más justa, ¿ah? Entre todas las posibles, por supuesto. Entonces, aquí hay dos procedimientos de interpretación, ¿no? Uno que es extensivo, ¿no?, que pueden realizarse aplicando una situación particular, normas que fijan reglas generales, o deduciendo una norma generalizada, no sé, por ejemplo, taxativo, que contiene algunas otras disposiciones, una analogía, ¿no? Pero también existe un procedimiento de interpretación no solamente extensivo, sino también restrictivo. Y el elemento restrictivo es el precepto, no puede aplicarse extensivamente ni servir de base de interpretación analógica, ¿ah? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la ley es bastante clara y no se puede desatender su tenor literal, ¿ah? Y no podemos aplicar esa norma que es propio, no sé, del ámbito de los contadores, ¿no?, a otro tipo de normas, ¿ah? Hay que interpretarlo restrictivamente, no podemos aplicarlo en otro, ¿no? Bueno, y así hemos llegado a la última parte de la teoría de la ley. Y la última parte de la teoría de la ley, que es la costumbre. Y bueno, uno dice, la costumbre, bueno, ¿qué es la costumbre, no? La costumbre
primero, como se señalaba en el video anterior, en la parte de teoría de la ley parte 1, hay que buscar la naturaleza jurídica, ¿no?, de la costumbre. Y la costumbre es, por supuesto, una fuente formal del derecho, ¿ok? Siempre y cuando la ley así lo establezca. Y la costumbre como fuente del derecho recoge el uso consuetudinario, social, ese uso, ese hecho reiterado, uniforme, y que por supuesto es aceptado, que determina ciertas situaciones o conflictos que deben ser abordados o resueltos en determinada forma, digamos, ¿no? Entonces, la ley no hace sino recoger esta costumbre y darle fijeza, claridad y fuerza obligatoria. Por tanto, en Chile tenemos la fuerza con ley, no sin ley. ¿Por qué? Porque el Código Civil es bastante claro en señalar que la costumbre no constituye derecho, a no ser que la ley se remita a ella. Entonces, por ejemplo, una ley que se remite a la costumbre es el Código de Comercio. Y uno de los requisitos, y que nos señala el artículo 4 del Código de Comercio, es que sea de uso social, de carácter general, dentro de un ámbito determinado, que tenga un carácter de uniformidad y que sea uniforme, ¿no? Que no sea algo, un hecho aislado, sino que exista una uniformidad en su aplicación, que sea constante y dentro de un territorio determinado, porque la costumbre chilota es muy distinta a la costumbre nortina, por ejemplo, ¿no? Que tenga un cierto lapso de duración en el tiempo y que tenga un sustrato jurídico, ¿no? Y por lo tanto, hay que tener presente que la costumbre es conforme a ley. Cabe destacar la importancia de la costumbre, por cierto, ya que es interesante, ¿no?, la costumbre, digamos, que se va aplicando en una sentencia, ¿no?, donde dice que el artículo tercero, ¿no?, que las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria, sino respecto a las causas en que actualmente se pronuncian, ¿no? Acordémonos que no estamos frente a un sistema anglosajón, estamos frente a un sistema europeo, ¿no?, a un sistema donde se aplica a un caso particular, ¿ok? Pero sin perjuicio de aquello, en materia donde puede existir una opinión constante y uniforme sobre un asunto determinado. Y son los tribunales los que van estableciendo esta costumbre jurídica también. Por lo tanto, tenemos costumbre fuera de ley, y así se aplica cuando la ley se remite a ella o cuando pasa a formar parte de los contratos, y costumbre contraria a la ley, que es la que deja sin aplicación o infringe algún precepto legal, constituye lo que se llama desuso de la norma jurídica también. Y el desuso, chiquillos, jamás va a derogar la norma jurídica. Solamente se puede derogar a través de una ley derogatoria. ¿Ok? Ahora, es importante recordar cómo se prueba la costumbre. El artículo 5 del Código de Comercio nos dice que la costumbre se prueba a través de dos sentencias en que su parte resolutiva o decisoria litis haga referencia a esa costumbre. Y tres escrituras públicas con anterioridad al hecho que se trata de probar, por supuesto. Bueno, eso en cuanto a la última materia que nos tocó, ¿no? Nos tocó ver el día de hoy respecto a la interpretación. Y al tema famoso, ¿no?, de la costumbre, que por cierto nos sirve mucho no solamente para poder ver la habitualidad, ¿no? Yo quiero solamente agregar una cuestión que para mí es súper importante detallarla, ¿no? Porque hemos señalado que la costumbre son aquellos hechos reiterados, uniformes, dentro de un lugar determinado. Entonces yo me coloco a pensar lo siguiente. Si yo juego ajedrez todos los días viernes en la plaza de armas, ¿no? Sin apostar nada, por supuesto, ¿no? Eh, y me junto todos los días viernes, ya.
los días viernes a las 2 de la tarde a jugar ajedrez y lo hago durante 2 años, uno se pregunta, bueno, ¿es un hecho reiterado? Sí. ¿Es un hecho uniforme? Sí. ¿Está dentro de un lugar determinado? Por supuesto, la plaza de armas en el banco número 2. Ya. ¿Pero es costumbre jurídica? Y la respuesta es que no. ¿Pero por qué? Porque para que sea costumbre jurídica, la doctrina ha agregado que es menester que exista una convicción. Una convicción de la colectividad social, que ese hecho reiterado, ese hecho uniforme, obedezca a un imperativo y que sea, y que se sienta y que se espere una sanción a su incumplimiento. Y esa convicción, ¿ya?, se llama opinión de derecho. En otras palabras, opinio juris. O sea, la opinio juris es la convicción de la colectividad social que ese hecho reiterado e uniforme obedece a un imperativo jurídico y que hay que cumplirlo. Con esto damos por terminada la sesión del video semanal del día de hoy. Que tengan muy buena semana. Nos vemos en la sesión sincrónica.